tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. A mí me hace mucha ilusión hablar sobre Nima Yushij, que es un gran poeta contemporáneo. Pero voy a ser breve porque sé que estáis de pie y no voy a hablar mucho. Como Shirin señaló, sobre la ambigüedad poética de la poesía de Nima Yushij, yo voy a seguir en este camino y decir que eso es una característica que además es una calidad que eleva la poesía de Nima Yushij. Le da una gran fuerza estética y a nivel artístico es muy importante esa ambigüedad. Pero tenemos que saber de dónde viene esa ambigüedad. Pues por un lado es por el tema de uso peculiar del lenguaje, ¿no?, por parte de Nima. Y por otro lado es por el tema de, la naturaleza, que nos dijo Gonzalo que tenía un contexto con bosques y la niebla y todo, ¿no?, en el norte de Irán. Y en Mazandaran, que es un sitio de mucha mitología, es presente en Shahnameh, en las mitologías. Y luego, como dijo Shirin, por el tema de el uso de lengua tabarí. Pues podríamos decir que cuando Nima utiliza la lengua tabarí, eso lo podemos considerar como un sistema de defensa en varios aspectos. Por un lado, a nivel lingüística y cultural, lo que le importa es que esas lenguas o culturas no caigan en el olvido. Y por otro lado, también podemos considerarlo como defensa política. Cuando decimos utiliza la lengua tabarí, es como aquí alguien que escribe en castellano utilice palabras en catalán. Y cuando digo defensa política, me refiero a que en su punto de vista está cuestionando la monofonía, ¿no? Para animar la existencia de una única lengua es como un único poder, o a lo mejor un discurso único. Entonces lo que a él le importa es la pluralidad y la polifonía en todo sentido, en el sentido político y la libertad también. Podemos decir que es como una revolución. Es muy peculiar utilizar esas palabras de tabarí en poesía persa, que Nima lo hace. Es como tiene un mensaje político y cultural, ¿no? Por otro lado, esa ambigüedad viene del simbolismo personal o local que tiene Nima Yushij. Pues yo aquí voy a mencionar solamente a unos ejemplos, ¿no?, en su simbolismo. Bueno, como sabemos bien, el simbolismo puede ser universal, nacional, y otro simbolismo es personal, que más nos como desafían, ¿no?, los símbolos personales. Como por ejemplo en la obra de Rinoceronte de Eugene Ionesco, que ya tiene un simbolismo personal propio. Y en la poesía de Nima también encontramos esos símbolos personales que también están ligados con la lengua tabarí y con la cultura y la naturaleza, ¿no? Que como Shirin dijo, que muchos de sus personajes son elementos del norte y de la zona de Mazandaran. Un ejemplo que yo voy a empezar con ello es el personaje de Darveg. Darveg es una palabra tabarí, no persa, que efectivamente, como dijo Shirin, no las hemos traducido por su importancia. Darveg significa rana de árbol.
y pues cuando no lo traduce a persa, no la traduce a persa, esa palabra le da como una identidad, o como dijo Shirin, una singularidad. Y para saber qué es la función que tiene Darvak, tenemos que saber, en la mentalidad de la norte de Irán, es mensajero o mensajera de la lluvia y portador de buenas noticias. La noticia buena que da es la lluvia, con su canto, con su palabra como animal. Ahora voy a hablar sobre la lluvia. Pues sabemos que el norte de Irán es zona verde, bosques, y a lo mejor nos sorprende porque Nima menciona a un personaje que es mensajero de la lluvia como buena noticia. Eso yo me lo he pensado y voy a mencionar a la mitología persa. Tiene un trasfondo mítico. Los que han estado en la clase de Shahnameh se acordarán del personaje de Afrasiab. Y también en Shahnameh y en Avesta menciona a este personaje. Es un rey enemigo de Irán, se llama Afrasiab. La etimología de su nombre significa quien hace desaparecer el agua o quien trae sequía al país. Afrasiab, cuando pisa Irán, siempre trae sequía, los ríos se quedan secos, y cuando se va de Irán, otra vez los ríos empiezan a fluir el agua. Entonces, parece que es como el consciente colectivo iraní, e inclusive Nima, está asociado a esta parte, ¿no? De que el agua es un símbolo de la vida, ¿no? Y también está asociada con la verdad. El anuncio que da el personaje de Darvak es un anuncio esperanzador, y con su canto. Y su canto es un mensaje verdadero, está diciendo verdad y no mentira. Por eso el verso de Darvak, el verso es así: Darvak, ¿cuándo llegará la lluvia? Darvak, ki miresad baran. Eso es conocido, este verso, por todos los iraníes. Todos los iraníes, cuando están en momentos de dificultad y desde la sequía simbólica, recitan ese poema. Y también ahora voy a mencionar a la inscripción de Darío en Persépolis, que dice que Ahura Mazda proteja esta tierra del ejército enemigo, de la mentira y de la sequía. O sea que la sequía siempre está ahí, es un término presente en la inconsciente de los iraníes. Entonces eso es un símbolo fundamental en la poesía de Nima y en la tradición literaria escrita o oral, además. Se puede hablar mucho sobre Nima, pero porque voy a solamente mencionar, aquí ya paso al siguiente símbolo, que es símbolo de la vigilia, de estar despierto. Y como en el ejemplo anterior tuvimos un personaje que era rana de árbol, aquí también tenemos otro personaje que es defensor de despertarse, ¿no? Que es el gallo. Nima tiene un poema que se llama Canta el gallo, que es precioso este poema, que también está como conectado con el inconsciente, como dice Freud, que los poetas están conectados con el inconsciente. En este poema y otros poemas también, Nima, para Nima la vigilia ya se convierte en una metáfora necesaria para la sociedad. Y pues si volvemos a la mitología iraní también,
el gallo es un animal bendecido. Es una figura que hace, que como lucha contra el demonio Bushasp. Siren, tú lo sabes porque tienes un libro. ¿Quién es ese demonio Bushasp? Es aquel que nos mantiene en la cama al amanecer. Que nos impide despertar. Entonces este gallo como combate, ¿no?, con ese demonio y lucha con ese demonio y lo vence y nos despertamos. Entonces ese gallo es bendecido, es querido en la mitología y en la mentalidad iraní. Una vez más, como Darrak, que con su canto, con su palabra tenía función, Gallo también con su palabra tiene esa función, ¿no? Nima en su poema, voy a recitar unas partes de este poema porque me parece importante. Dice: la melodía de su aliento caldea la gélida noche invernal. Hace correr la sangre por el cuerpo de los muertos. Kikiriki, desde la comarda diáfana, escapa hacia su escondrijo la ciega noche, como el avaro demonio que al oír los cantos del día se aleja por los arcos de la mañana. Específicamente menciona al demonio. No sabemos si él había leído los textos zoroastrianos y conoce esa figura de Bushasp, este demonio, pero específicamente lo menciona. Y también tiene otro poema sobre Fénix, y ahí sobre Fénix lo que dice Lima antes de emprenderse fuego a sí mismo, Nima dice sobre Fénix, dice: siente que si su vida se agota en comer y dormir como la de las otras aves, no habrá nombre para tal miseria. O sea, siempre Nima dice sobre hay que despertarse, dormir, y habla de noches. La noche es muy presente en su poesía. Entonces, hasta aquí, como esta breve referencia al simbolismo de Nima, que también tenemos que saber que, como dijo Gonzalo, su poesía no es una nana, su poesía es una trompeta, su poesía despierta. Es como el gallo. Esta breve referencia sobre los símbolos de Nima me lleva a una idea final. Quiero hablar sobre lo iraní que era la poesía de Nima. Es cierto que Nima Yusid estudió en un colegio francés y su maestro, Nizam Wafa, lo introdujo en la literatura occidental y también especialmente la francesa. Pero no debemos olvidar que Nima y su poesía son profundamente iraníes. Él iranizó poesía moderna. También hemos visto que tabarizó, ¿no? Introdujo palabras de Tabari, que es Tabarestán, ¿no? Este ser iraní lo podemos ver en los símbolos que hemos hablado y también en la forma. Es curioso porque a lo mejor tampoco los iraníes a lo mejor no lo piensan o a lo mejor no lo saben, pero tenía Nima un profundo conocimiento de métrica clásica persa. Aunque los versos de Nima son cortos y ya no tiene como esa como endecasílabo, no tiene esa sistema clásica, son como líneas cortos, largos y eso, bueno, sabemos que eso es una revolución después de esa literatura importante, clásica. Poder hacer eso es mucho, es un acto revolucionario.
pero siempre en sus versos sigue presente la métrica persa. Shirin sabe que en un verso de Nima yo vi que una palabra no encajaba con la métrica, con la musicalidad. Y le dije a Shirin, eso no es correcto, le falta, no sé, le falta una sílaba. Y Shirin, bueno, hemos mirado todos los libros y vimos que en todos los libros lo pone, ¿no? Gracias a un manuscrito de Nima Yushir, que aquí en el libro también tenemos la imagen de ese manuscrito, ahí yo vi que sí que Nima lo había escrito bien. Y efectivamente, o sea, todas las ediciones estaban equivocadas. Gracias a la métrica de Nima Yushir, ¿no? Pues eso, que también quería decir que era como en la forma y el contenido era muy iraní, Nima y su poesía, sus imágenes, su simbolismo. Pero sabemos que en su época era muy valiente por poder cambiar, ¿no? La forma de poesía persa. Por eso por eso tuvo mucha gente, especialmente los poetas muy importantes, estuvieron en contra de Nima, y Nima tuvo que luchar mucho. Por eso en muchos de sus poemas se queja que nadie comprende su lenguaje. Como decía Rumi, ¿no? Que Rumi dice que pues nadie puede conocer mis secretos, y habla siempre de su soledad. Por eso tiene el nombre poético Hamush, que significa apagado, quiere decir silente. Pero en el caso de Nima, bueno, Rumi se trataba del contenido, ¿no? Pero Nima, tanto a la forma como al contenido, tiene esta queja que nadie le entiende y eso. Para terminar, a partir de ese simbolismo de Nima, pues quisiera decir que en un tiempo en el que vivimos, que las guerras se acercan y pueden alejarnos de la vida, la poesía de Nima Yushir defiende a la vida y también al hecho de vivir. Son muy diferentes estar vivo o vivir. Yo creo que tenemos que celebrar la vida. Agradecer a Bea, porque aquí nos ha hecho un mantel simbólico también de Nowruz, que es Nuevo Año iraní, y ha celebrado esa primavera que es vida. Muchas gracias.